porque me estaba acercando a Dios y me estaba alejando de mí, lo cual es una contradicción absoluta. Llenarme de más estudio y de más vida espiritual y de más prácticas y demás. Yo sentía que nada de eso me iba a llenar nunca, porque lo que realmente llena es el dar. Y yo lo sabía y entendía que no estaba pudiendo dar todo aquello que yo tengo. ¿Qué consejo tú le das a cualquier persona que quiera seguir su pasión en ese sentido? La religión, no, yo creo que incluso de forma declarada, no tiene la intención de que tú seas una persona muy elevada y espiritual. Si tú quieres ser una persona muy elevada y espiritual, es un camino individual. No es algo que yo busco, el ponerme a meditar para canalizar. Ok. Yo creo en la canalización mediante el estudio, más que en la canalización mediante la meditación. Miré a todas las personas que estaban a mi alrededor y dije, ¿quién querría de todos estos hacer un proceso de coach con un rabino joven, con barba? ¿Quién quiere algo así? No tiene ni sentido. Nunca me imaginé que iba a terminar teniendo más de 4 millones de seguidores en las redes sociales. Eso nunca me lo imaginé. Hola Raf, Daniel Chapán, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el tiempo de darnos esto. Llevo mucho tiempo queriendo hablar contigo de muchos temas, pero muy enfocado a toda la parte de espiritualidad, Torah, judaísmo y la parte creativa. Yo vengo de toda mi carrera a trabajar en MTV, Nickelodeon, VH1, Xbox, gente creativa todo el tiempo, y desde que vi tus videos, se nota que tú le pones mucho, mucho cariño a toda la parte creativa y visual de todo lo que haces. Y eso a mí me llamó mucho la Gracias. atención porque estoy seguro que es uno de los qualities que la gente ve y dice, conecto con esta persona, y dice cosas que tiene que, aparte de que el contenido es muy bueno, lo haces muy ameno. Y mi primera pregunta como productor y como director, lo primero que yo quería saber es, ¿qué vino primero en tu vida? ¿La Torá, la religión, la cábala, o este amor por el arte, la creatividad y todas estas cosas? O sea, qué llegó primero en tu vida? Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme estar aquí. Y para responder a tu pregunta, creo que puedo decir que detrás de lo que yo hago hay un equipo maravilloso, y yo no me consideraría alguien muy creativo, más me consideraría alguien que le gusta hacer las cosas hasta el final, total y de la mejor manera posible. Entonces, creo que la creatividad se la tengo que atribuir más al lado del equipo, de los editores y de los productores, que hacen un trabajo maravilloso. Y no me considero una persona especialmente artística. Eh, esa es la verdad. Y sin duda vino antes la Torá, la Kabbalah, que todo el tema de la estética y todo esto. Pero sí me gustan las cosas bien hechas y tengo buen gusto para ver lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. Eso Ok. sí que lo tengo. Pero si le pudiera poner algo más que arte, le llamaría quizás profesionalidad o hacer las cosas en el mejor lado y de la mejor manera. Ok, te la compro, aunque creo que estás siendo muy humilde contigo, pero está bien. Props a la gente que te ayuda y que tiene todo eso, y le damos las gracias por eso. Pero yo me imagino que en algún momento tú pasaste de el salón, de estudiar, de todo, a decir, yo quiero enseñarle esto no a mis 20 o 30 o 40 o 50 alumnos, pero a millones de personas. Y eso toma un poder muy fuerte y una decisión muy fuerte, porque viene todos los miedos que cualquier artista puede tener de el que dirán, cómo es, la gente va a venir o no va a venir. Y agarraste un tema muy complicado, lo desglosas de maneras muy sencillas para que la gente de cualquier lugar del mundo lo entienda. ¿Cómo fue ese proceso un poquito en ti y qué consejos tú le das a cualquier persona que quiera seguir su pasión en ese sentido? Fue un proceso muy personal en el cual yo empecé a sentir un tipo de crisis existencial, porque yo vivía en un lugar donde, solo para que entiendas, en mi calle vivían 4 rabinos y había cinco familias.
Entonces, era muy complicado para mí, aparte de llenarme de más estudio y de más vida espiritual y de más prácticas y demás. Yo sentía que nada de eso me iba a llenar nunca, porque lo que realmente llena es el dar. Y yo lo sabía y Ok. entendía que no estaba pudiendo dar todo aquello que yo tengo. Y hay una frase muy hermosa de uno de los grandes cabalistas de la generación pasada, que fue también el primer rabino principal de Israel, que se llamó el rabino Abraham Yitzhak Cohen Cook, Rav Ujú. Cook, más resumido. Y él tiene una frase muy hermosa, le escribía en forma de poesía y dice: humano, elévate, elévate hacia arriba, porque tienes alas de águila. Dice, no las niegues, porque si no ellas te negarán a ti. Entonces, el potencial, las alas del águila son el potencial para volar. Y cuando nosotros negamos nuestro potencial y no lo cumplimos y no lo sacamos a la luz, entonces nos hace sentir mal, nos niega a nosotros. Cuando hay personas que tienen capacidades, habilidades y potencial no usado, según la Ujú. Kabbalah, esa es una luz caída. Ok. Y luz caída es alimento para energía negativa. Ok. Es así a nivel cabalístico. Entonces, yo sabía que ese era el motivo de mi crisis, pero no sabía exactamente qué hacer. Entonces empecé a buscar ayuda y entré en el mundo del coaching y de la terapia Ok. y de todo, y de todos estos, en estas áreas, de conocerme mejor y de profundizar más en mí, en quién soy, que esto no era solamente estudiar el mundo superior, la espiritualidad, y no solamente era meditar y no solamente era rezar, sino que también se trataba de hacer un trabajo con las cosas que podrían parecerme más banales en aquel momento, como una herida del pasado, de la cual yo como persona espiritual y ya como rabino, que yo tengo que perdonar, te perdono, ¿sí? Yo tengo que liberar ahora algún trauma, ¿de qué me estáis hablando? Pues si yo, todo está muy bien. Y realmente cuando entendí que sí, que eso no era algo banal y que ahí se encontraba muchísima de la Ujú. luz y de las habilidades y de las capacidades que yo tenía olvidadas en mí, porque me estaba acercando a Dios y me estaba alejando de mí, lo cual es una contradicción Ujú. absoluta. El que entiende un Claro. poquito de espiritualidad, me estaba acercando a las estructuras que debían acercarme a Dios y me estaban alejando de mí, por lo tanto me estaban alejando de Dios. Y allí decidí que tengo que dar y que voy a hacer un gran cambio en mi vida. Y después de haber estudiado coaching y de haber estudiado terapia y de haber ido a mucha terapia y de haber hecho procesos personales que considero muy profundos, en ese momento tenía dos cosas en mi mano. En mi mano derecha tenía toda la Kabbalah y la espiritualidad y la entrega por todo lo que había estudiado durante muchos años. Y en la otra mano tenía todo mi proceso personal y todos los conocimientos de coaching. Me hice coach, Ujú. estudié todo lo que tenga que ver con el progreso humano. No todo, pero lo que tiene que ver con el Sí, sí. progreso humano. Y tenía dos cosas en mi mano y no estaba muy claro de qué hacer. Sentía que con una traicionaba a la otra y con la otra traicionaba a la otra. Y fue en un momento en el cual estábamos en la entrega de la licenciatura como coach, ¿cómo se llama Ujú. lo que te dan después? El diploma. El La diplomado, certificación. la certificación de coach, que miré a todas las personas que estaban a mi alrededor y dije, ¿quién querría de todos estos hacer un proceso de coach con un rabino joven, con barba, que nunca ha hecho un negocio en su vida, que solo le importan los mundos superiores? ¿Quién quiere algo así? No, no tiene sentido. Entonces, de verdad que de esa entrega de diploma salí hundido. Es decir, Uf. aquí en la religión no me entienden porque no les importan los procesos personales.
En el coaching no quieren porque no entienden la importancia de la religión y piensan que eso es, venga, sigue adelante, tú puedes, tú tienes todas las fuerzas, hincha un poco el ego y vete para adelante. Me sentía perdido y en un momento me vino un concepto a la mente que me decía, Kabbalah Coach. No tiene que ser la una o la otra, pueden Claro, ser las dos. Y de verdad así nació mi primer proyecto que se llamaba Kabbalah Coach. Y porque a mí me había hecho mucho bien el hecho claro. de vivir con las dos Combinar. cosas. Y yo sabía que la espiritualidad que había estudiado iluminaba todo lo que, lo que estaba aprendiendo. Por ejemplo, hicimos con mi esposa un curso de Tony Robbins, Ujú. eh, un certificado con él y, y hablaba de las 6 necesidades básicas. Todos los que han estado en Tony Robbins alguna vez saben que él hablaba, no sé si habla hoy en día, de las 6 necesidades básicas del ser humano, que él nace, todo ser humano tiene, nace con ellas. Y cuando yo escuchaba, he dicho, 6, ese es el nacimiento de lo que en Kabbalah conocemos, Zeir Anpin, que son las 6 sefirot inferiores. Según la Claro. Kabbalah, el ser humano nace con 6 dimensiones. Las empezamos a buscar yo y mi esposa, aquí tengo las sefirot, y dijimos, esas son las necesidades. Amor y conexión, diversidad, seguridad, sentido y valor, dar, crecer, todo está aquí. Pero espera, ahora ya no solamente tengo 6 necesidades, ahora también las tengo colocadas por orden en el árbol de la Ujú. vida, la relación que tienen las unas con las otras, cuál es el equilibrio de las dos. Y así empecé realmente un proyecto que se llamaba Kabbalah Coach, que para mí tenía que ser un proyecto de conferencias por todo el mundo Ajá. y de ser un conferencista y de hacer... Pero entonces empezó el COVID. Claro. Yo siento que el 90% de las historias de los últimos 4 años de business empieza y empezó tenía un plan y empezó COVID. Tenía un plan y empezó COVID. Y todo se fue Sí, a otro lado. pues para otro lado. Bueno, pues eso es un poquito lo que pasó, que se me fue realmente todo para otro lado Ok. y me vi obligado a empezar a publicar videos por las redes sociales porque en directo no Ujú. iba a suceder. Claro. Yo ya pensaba en tener redes sociales como una forma de pues, publicidad, pero nunca Sí. me imaginé que iba a terminar teniendo más de 4 millones de seguidores en las redes sociales. Eso nunca me lo imaginé. Pero es Pero increíble también... porque entonces, ah, perdón, No, no, no. Por favor. pero es increíble porque yo cuando te oigo a ti, yo dije, bueno, él toda la vida ha tenido las dos cosas combinadas, pero lo que me estás diciendo es que no. No, Empezó la religión y faltaba todavía, con todo eso que estabas estudiando y Torah y religión y espiritualidad, todavía seguía faltando algo que llega a ser el propósito, por decirlo así, tú me dirás si es o no es. Y cuando consigues el coaching, ahí es que, o sea, tú no fuiste con la intención de buscar, déjame ver la similitud entre el coaching y la religión. Estoy haciendo coaching, aprendiendo coaching y encuentro el paralelismo. total, totalmente. Es, Increíble. yo ya conocía el mapa, pero aquí vi la aplicación de muchas cosas. Claro. Yo A soy mí, una persona muy, muy práctica ujú, en mi forma de ser. Cuando yo estudio algo, rápidamente se me tiene que traducir en algo práctico, cómo ponerlo en práctica, cómo vivirlo. ujú. Entonces, eso tiene que ver con mi nombre en la Kabbalah, pero no importa. Si No, quieres no, me después. encantan lo de los nombres porque hoy justamente cuando terminemos de hablar acá, voy a publicar en una de mis cosas el significado de los nombres y por qué es Mm, importante saber su nombre y las letras, porque cada letra significa algo y sí, te da tu propósito y tus challenges. Y la cábala en ese sentido es increíble porque es el valor numérico y es la forma de total. la letra y es un montón de cosas de información que uno ni siquiera sabe que está ahí y está ahí. Y está ahí. Bueno, pues el nombre Daniel se, se puede dividir en, se puede permutar en dos nombres de Dios, que son Él, Ujú. ¿sí? Y lo que nosotros conocemos como Adnut, que sería Ado y después Nai, Ajá. que, forman el nombre Daniel.
Ok. pueden formar el nombre Daniel, y es el nombre del mundo de Asia, que es la dimensión de la acción. Y por eso el profeta Daniel en la Biblia pues se dice que visualizó todos los mundos de Asia. Así que siempre he sido muy llevar todo a la Asia, A todo a la la tierra, práctica. claro. Entonces, bueno, como te estaba contando lo de ser muy práctico, porque yo tenía el mapa espiritual, pero tenía una necesidad siempre de, ok, entiendo esto, pero ¿cómo lo pongo en la práctica? ¿Cómo le pongo? Entonces, me empecé a buscar herramientas cuando no las tenía en los libros para que todo lo que yo estudiaba lo pudiera enseñar de forma práctica a Mm, cualquier ser humano del claro, mundo. me Y encanta. eso es un poquito lo que terminó saliendo. Lo que me Es que gusta, no, sí, perdón, solo quiero decir la frase que si me puedo sentir un poco eh, orgulloso de este proceso y muy agradecido con Dios de este proceso, que no cambiaría por nada todo lo que he vivido, aunque también se vivieron cosas duras, ujú, es el hecho de que todo lo que he ido descubriendo ha sido no yendo hacia afuera, sino yendo hacia adentro. O sea, yo conocí la Kabbalah por una crisis ujú, y yo después conocí todo este propósito del que hemos hablado de llevarlo todo a la práctica del crecimiento personal por una crisis y por querer conocerme mejor, saber quién soy. Se me fue revelando obviamente todas estas cosas y creo claro. que es el camino que todos debemos caminar. No, es que me encanta porque yo justo antes de entrar o sea, estaba pensando en las cosas que admiro de ti. Y es que yo nací en un colegio, o sea, nací en Venezuela, pero padre judío, familia judía, colegio judío, comunidad judía, y en ningún momento de mi vida nunca se menciona meditación, incienso, conectarse con Dios a nivel espiritual. Era todo muy práctico, era Shabbat, es Kippur, hace Kippur, pero no había esa conexión espiritual que a mí me gustaba mucho y yo nunca logré conectar con algo de eso. Y sí. Y lo loco es que cuando yo me empiezo a buscar todos estos caminos, descubro dos cosas. Primero, un librito que me encontré, y yo no sé si es verdad o no, pero yo decidí creérmelo, que es que el budismo incluso saca sus meditaciones de cabalistas. De nuevo, yo no sé si es verdad o no, si tú me lo puedes confirmar, chéverísimo, si no, tampoco importa mucho. Pero lo otro que me volvió loco es que literal en la Torá, no en las interpretaciones ni nada, en la Torá te dice que el Mikdash de Moisés cuando estaban caminando lo limpiaban energéticamente con incienso. Y yo en mi cabeza es, ¿por qué nosotros nunca aprendimos esto en el colegio? Entonces escucharte a ti decir esto me encanta porque siento que finalmente se está abriendo esa apertura de conocimientos que se perdieron en algún momento o se desviaron o se censuraron o yo no sé qué pasó, que de alguna manera u otra se perdió en la comunidad. Bueno, yo creo que las religiones tienen una misión muy respetable y Ujú, admirable, que es la de conservar un poquito esa fe básica, esas prácticas básicas, para cuanta más gente mejor y cuanto más tiempo mejor. Esa es la función. La religión, no, yo creo que incluso de forma declarada, no tiene la intención de que tú seas una persona muy elevada y espiritual. Si tú quieres ser una persona muy elevada y espiritual, es un camino individual. ok, La religión se preocupa del colectivo, no de ti. ¿Ok? Entonces, eso nos puede gustar o no nos puede gustar, es algo discutible, pero no le podemos pedir al árbol de manzanas que nos dé peras. ujú, No se lo puedes pedir, no funciona así. Entonces, la gran prueba es que tú puedes ser una persona que cumple cada detalle del dogma religioso y ser cero espiritual. ujú, Cero. Ahora,
puede ser que lo estés cumpliendo mal, porque obviamente al final la Torah es, y la Torah que la religión judía se basa, y toda, o sea, me refiero a cada religión en lo que se basa, pues te habla de una conexión con Dios, te habla de pensar en Dios, te habla de... Lo que quiero decir es que eh, los sistemas vienen a organizar algo para el Ujú, colectivo, para que la gente esté allí, para que no se salgan de ahí, para que esto dure. Lo que nosotros llamamos el kelí, la vasija. Ellos, ujú, su misión es hacer vasija, poner los límites claros, ¿sí? Contener esa luz, y está muy bien y es muy respetable, pero de nuevo, no le podemos pedir a la religión, hazme espiritual, sí, ¿no? ¿Ok? Entonces, eh, lo digo porque ahora, dentro de la Torah, vamos a tener muchos caminos para hacernos profundamente espirituales, ujú, ¿ok? Entonces, no se enseña a la gran mayoría de las personas porque la gran mayoría de las personas no están ahí. Y los grandes cabalistas ya gritaron y se quejaron y dijeron, ¿qué estáis haciendo y por qué no enseñáis el camino del corazón? Y qué mal. Y ves todo el problema siempre fue, y lo ves desde los profetas en la Biblia, pasando por los sabios y por dichos en el Talmud y por dichos en los sabios de todas las generaciones hasta el día de hoy que se siguen quejando de lo mismo. De que el espiritual y el que quiere una conexión profunda dice, oye, ¿qué está pasando? Por qué no habláis de esto? ¿Por qué no hacéis esto? ¿Por qué no ponéis el ujú. énfasis en esto? Hasta el punto que en los libros de Kabbalah está escrito que eso fue el pecado de Adán, el primer hombre, Ok. que no se quiso ocupar en el árbol de la vida, que es la vida, la conexión, y se ocupó del árbol del conocimiento de bien y mal. Esto está bien, esto está mal. Esto está bien, esto está mal. ¿Sí? Ok, Entonces, ahora, yo digo, si fuera algo tan sencillo, ya lo hubiéramos superado. claro. ¿Sí? Si fuera de decir, bueno, vamos a irnos en una caravana, peace and love, espiritualidad, y se terminó todo, ya lo hubiéramos hecho hace mucho tiempo, y de hecho ya mucha gente lo intentó y tampoco es que le saliera de la mejor manera. Por lo tanto, lo que se requiere aquí es un equilibrio entre el kelí, la vasija, y la luz. Ujú, Y yo creo mucho en los equilibrios. ujú. Yo no creo en la espiritualidad anarquista. Soy una Ok, persona que le gusta la espiritualidad, pero le gusta una espiritualidad ordenada, aunque yo respeto a todo el mundo, como quiera sí, vivir y sí. lo que quiera hacer. Pero me creo que Dios nos ha conservado muchísimas de las prácticas, de los dogmas, de esto, para que nosotros los llenemos de luz. ¿Sí? Yo puedo Ok, decir, para mí todos los días es Shabbat. Yo no necesito Shabbat, no necesito el sábado, porque yo todos los días son sagrados para mí. O yo puedo comer todo porque yo puedo ver a Dios en todo. O es la que mucha gente elige hacer. Pero lo que creo que la Kabbalah propone es venir a entender el sentido profundo y a convertir algo que puede ser un simple dogma en una puerta para secretos profundos y misterios, para abrir ujú. puertas en los mundos superiores y tener conexiones únicas, que de esta manera es que las podemos tener. Bueno, creo que me estoy alargando demasiado, pero lo que quiero decir es que, en pocas palabras, es que creo que si no se habla de esto es porque estamos Ujú, alejados de sí, un nivel espiritual alto, y es una pena, y hay que hablar más, y por eso yo hablo más en las redes. Pero por otro lado, no quiero hacer una crítica absoluta de que lo que tienen no sirven para nada, no, porque no. tiene su función en este mundo y que se necesita un equilibrio. 100%, no, y para mí es más un balance de decir, me diste todo esto, me hubiera gustado que me dejes el otro lado también, pero Total. te voy hablando y se me ocurría, quiere decir que cuando tú empezaste todo esto, tuviste pushback
de algún sector religioso o de tus maestros o de tus mentores de, mira, brother, no hables de esto en las redes porque esto no es para todo el mundo o te puedes meter en problemas o no sé. Yo no conozco mucho esos círculos, pero sí sé que hay otros profesores que han tenido muchos problemas cuando tratan de hablar de estas cosas. Y yo no sé si tú tuviste eso y cómo lo superaste usando las mismas herramientas que tenías ya en las manos, porque me imagino que eso te ayuda mucho, ¿no? Bueno, yo creo que cuando, cuando hacemos algo bien nos van a criticar. Ok. Y sí, y como te digo, cuando alguien está haciendo algo necesario y revolucionario y nuevo que el mundo necesita, el sistema que solo quiere conservar y no quiere cambiar lo va a considerar un virus y una amenaza y va a intentar expulsarlo. El cuerpo no quiere, no quiere cambios, no quiere, no quiere aceptar que no, ya, pues, muchas cosas ya no son como él piensa y que ya no estamos ni en la época medieval ni en hace 2000 años y que muchas cosas están cambiando y que hay cosas que hay que hacerse y que ha llegado el momento. Así que hay mucha gente que sí, en ese momento me rechazó, me dijeron que no vengas más aquí a hablar y aquí ya no te aceptamos más. Y mucha gente piensa, mira lo que le ha pasado. Y otros dicen, pues lo hace todo por dinero, es un farsante. Y el Ujú. otro, cada uno tiene la crítica Sí, que sí. tiene. Eh, la verdad es que no me preocupa mucho Pero en ese esto. momento, ¿qué te ayudó a mantener la fe en que estabas en el camino correcto? Bueno, lo primero, hay varias cosas. Lo primero es, yo tenía una claridad interior porque todo lo que a todo lo que había llegado después del proceso que te conté antes. Ok. Número uno. Número dos, yo soy una persona que sí cree en los mentores y en los maestros, entonces yo tenía mis maestros, me aconsejé con ellos me vieron y entendieron y vieron el potencial de lo que yo podía hacer. Sabían que era algo nuevo, sabían que era algo revolucionario, pero sabían que era algo necesario, que yo no me lo estaba inventando, ¿sí? Y que si bien no hay mucha gente que lo hace, pero ha llegado el momento y vieron mi corazón y vieron la necesidad y vieron que está impactando y me apoyaron. Entonces, entre los consejos, la guía de grandes maestros, la claridad Ujú, interior, creo que en ese momento puedo decir la sanidad interior que tenía en ese momento, pues me hicieron fuerte en contra de ujú, todas las... En realidad el mundo exterior es una ilusión. ujú, O sea, Dios te pone toda esa gente a criticarte y a irte en contra. Y cuando Dios quiere que estén ahí, te los pone ahí. Cuando Dios no los necesita, te los va a quitar. Y si están ahí es porque ellos tienen también su papel. Ellos tienen su papel. Había uno de los grandes cabalistas que dijo, si no hubiera tenido tantos enemigos, ¿sí? Nunca hubiera dicho lo que dije. Pero como yo sabía que si yo decía algo extremo, siempre habría alguien del otro extremo equilibrándome, estaba yo tranquilo. Pero si ellos no estuvieran ahí, yo no hubiera dicho todo lo que dije. Porque hubiera tenido miedo que os vayáis demasiado hacia mi sí. lado. Sabía que estaban ellos equilibrando, pues sabía que había un equilibrio cósmico, espiritual en el mundo, así que... Es interesante lo que dices porque yo, haciendo lo que hago en mi mundo de business normal, de trabajo, siempre me he preguntado como que ese balance entre informar y amplificar un mensaje negativo. Y Mm. esto que te voy a dar un ejemplo pequeño, pero esto aplica a miles de cosas. Puedes hablar de guns violence, de el octubre 7, de los terremotos, de lo que sea. Cuando pasa una tragedia, el ser humano busca informar primero, déjame poner luz acá para que la gente se entere, para que la gente ayude. Pero llega un momento que esa información pasa a dejar de ser información, a amplificar el miedo que quería ejercer ese lado. Y lo he visto en miles de cosas, específicamente, por ejemplo, con todo el rollo de las entradas ilegales de gente al país y las deportaciones y cosas de esos, porque yo hice un documental con la gente de Homeland Security
hace 15 años. Y hace 15 años ellos ya hacían exactamente lo mismo, pero lo hacían calladito. Y ellos me decían a mí, literal, el próximo paso es hacer esto público para que la gente se asuste y se vayan ellos solos. Y yo, mi cabeza es, brother, aquí la peor cárcel de Estados Unidos es un country club en Latinoamérica. Pero pasan 15 años y pasa lo que está pasando ahora y efectivamente yo digo, ese es el mismo plan que tenían hace 15 años, pero ahora lo están ejerciendo y es más efectivo. Entonces, están utilizando nuestro método de información para asustarnos, para lograr. Entonces, no sé si me extendí demasiado, pero la pregunta es esa: ¿cómo uno sabe en cualquier tema de la vida cuándo estás dejando de informar para empezar a ayudar a amplificar mensajes que van en contra tuyo? Y no sé si hay una respuesta, pero desde tu punto de vista espiritual o la cábala, ¿cómo tú tomas esas decisiones de cuándo hablar y cuándo no hablar? ¿Cuándo responder al hate y cuándo no responder al hate? Yo creo mucho en el equilibrio que el árbol de la vida nos enseña. Creo que a veces toca hablar de mensajes que pueden parecer negativos, pero es que hay demasiado optimismo en el otro lado, un optimismo peligroso. Ujú. Entonces tiene que haber un equilibrio. Entonces, como no hay nadie diciendo, oye, no estéis tan optimistas porque nos estamos corriendo ya fuera del acantilado, como los dibujos animados, y todo el mundo está tan feliz de estar allí, y se viene ya el barranco. Entonces, yo creo que uno tiene que ver la realidad como un equilibrio de energías que se Ok. equilibran. Entonces, si tú dices, yo me sumo a poner más miedo, porque eso es lo que venden en las redes y eso es lo que venden en la televisión, y añado al desequilibrio de miedo ya existente, estás jugando en contra de la luz. Pero si tú haces un análisis sincero de la realidad espiritual, ¿sí?, de las fuerzas que hay en el mundo, y entiendes que tú tienes que estar de este lado para poner tu grano de arena en este lado, para equilibrar todo esto un poco y para traer un poquito de centro, creo que Ujú. entonces eso lo cambia todo. Y creo que a partir de eso a mí me gusta mucho elegir el comportamiento, por ejemplo, como padre, si ya no te lo pongo como informador. Sí, sí. Pues a veces los padres tienen que ser muy disciplinados, no, o que disciplinen mucho a sus hijos. Los otros dicen, no, los padres tienen que ser amorosos, dar todo, nada de disciplina, nunca castigues a tus hijos. No, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? Yo creo que tiene que ser un equilibrio y depende del Mm. niño, porque hay niños que necesitan los límites y te los están pidiendo a gritos de forma subconsciente. Y hay niños que los límites les hacen mal porque ya tienen una energía de límite muy fuerte en su Mm. interior. Entonces no le puedes tratar igual al este que a este. Y tenemos que dejar de actuar de forma impulsiva de que yo soy así. No, no digas yo soy así. Estudia la realidad de forma integral y a partir de eso es que tienes que elegir cómo actuar. Me encanta, gracias. Voy a una cosita un poco más light. Pues estos temas son densos, o sea, son difíciles a veces de digerir porque es mucha información, pero otra cosa que yo he notado mucho de tus videos, de tus reels, de tus canales de YouTube, es que tú combinas mucho estudio, mucha inteligencia que se nota que te ha aportado otra gente, muchas cosas que tú descubres en los libros, pero también la meditación. Y mi pregunta es, porque esto te va a ti y me va a mí, a cualquier persona que esté en cualquier ámbito de estas cosas espirituales, es, en esas meditaciones te llega información o canalizas alguna información que te dice, mira, busca acá o fíjate en esto, haz esto, y lo combinas con las otras dos cosas, o de dónde sacas toda tu información aparte del coaching y de tus mentores. ¿Hay algo que tú sientes que estás canalizando o que estás bajando cuando te conectas en tus meditaciones? ¿O eso o no es algo que tú haces? Yo, es algo que sí me ha sucedido, pero no es algo que yo busco, el ponerme a Sí. meditar para canalizar.
Ok, Yo creo en la canalización mediante el estudio más que en la canalización mediante la meditación. O sea, ok, yo creo que el estudio es una forma de meditación en la cual tú puedes estar en medio de tu estudio y tener tu canal abierto porque lo que tú comprendes en este estudio no está escrito en ese libro. Es lo que a través de ese libro tú logras canalizar. Las palabras de ese libro no están aquí abajo, están ahí arriba. Estás estudiando algo que está en un nivel alto y estás abriendo un ujú, canal arriba. Lo que baja ahí ahora es para ti, es algo tuyo. Yo creo mucho en estar leyendo en un libro y de repente, wow, empezar a... O sea, yo me estudio a mí, estudio mi Torah, mi ok, enseñanza en los libros de otros, porque me inspiro en ellos, los uso como base. Uso su luz de inspiración, pero no necesariamente que es algo que saco de allí. Entonces, puedo sacar cosas, como tú has dicho, de otros, pero siempre quiero que esté tintado de mi luz, de lo que mi alma ha venido a aportar y a dar. Entonces, eh, sí siento, pero no tampoco, sí siento que hay algo que es mío, que se ujú, canaliza a través de mí. No es mío, Dios me lo ha dado, obviamente, pero es la Torah de uno. Eso es un concepto muy hermoso y muy importante que creo que todos tenemos y que cada uno tiene que saber cuál es su lado. Para mí ese paso viene obviamente después de que has estudiado el lado de otros y lo básico y cosas que son básicas y después uno ya puede dar el paso de ser él el canal. Primero hay que recibir y luego dar. ujú. Pero, mi respuesta es esa. Sí, tengo experiencias dictados a veces de conceptos y de cosas, pero soy cuidadoso también, porque también he Ok, tenido ¿en qué sentido? experiencias. Creo que la canalización no es un medio absoluto. Creo que hay mucha gente que canaliza cosas mezcladas, que no son 100%, que es una cosa más. Yo siempre le digo a la gente, tú Claro. tienes intuición y tienes raciocinio. Las dos son importantes. Estoy intuyendo esto, pero ahora lo analizo desde la razón y veo que no tiene Ujú, mucho sentido. Entonces, ¿por qué lo intuí? Pues quizás hay algo de la intuición que es lo que tenías que quedarte, no necesariamente significa todo lo que estabas intuyendo. Y creo que lo mismo pasa con la canalización, que es un tercer canal. Si pudiéramos la intuición ponerla en Jochma y la razón en Binah y la canalización en Keter, por ejemplo, o ok, subconsciente, consciente y supraconsciente, eh, creo que las tres tienen que estar allí. Y las tres se tienen que combinar y no confiar solamente en lo que canalizo, porque a veces se canalizan cosas claro. que no sabemos exactamente de dónde vienen, y cuánto están al 100% o al 80% o al 60% o a veces al 20%. Eso es que eso es lo que yo te quería preguntar, porque ahora te voy a contar algo que me pasó a mí y yo llevo por lo menos 5 años haciendo y repitiéndome esta pregunta es, ok, puede ser que uno canalice o no canalice, o vengan las cosas o no vengan las cosas, pero ¿realmente a qué me estoy conectando? Y no solo yo, Moisés, Jesús, Abraham, el quien sea, porque a la final a mí nadie me puede garantizar que no se están conectando a un extraterrestre o un ángel o a Dios directo o a la vecina loca que está prendiendo incienso allá atrás. O sea, yo sé que estoy exagerando un poco pero es simplemente para visualizar este concepto de cómo uno sabe a qué se está conectando realmente, porque yo creo que ahora hay mucha gente canalizando y creo que estos legítimamente se están abriendo muchos canales, pero a mí no me queda claro a qué nos estamos conectando. Y por eso te quería preguntar eso a ti precisamente, porque sé que tú eres muy directo. A mí me encanta porque tú eres muy directo y cuando te parece algo lo dices y cuando no lo parece también lo dices sin ningún problema y eso me gusta porque me challenge mis propias ideas. Entonces es Bueno, eso, ¿a qué nos estamos conectando? Pues, yo tengo
por lo que soy y por lo que he estudiado y aprendido, nosotros tenemos, la Kabbalah significa recibir, Ujú. tenemos lo que hemos recibido de los grandes, grandes, grandes cabalistas de toda la historia. Entonces yo tengo con quién medirme. Yo, Ok. por ejemplo, sé que no canalizo mejor que el Arizal, por ejemplo, que Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo creo que mi estudio es Ajá. lo que me ayuda a ver si lo que yo estoy recibiendo es acorde a lo que Ujú. fue recibido por los más grandes o no es acorde. Eh, También con mis maestros. Ujú. Y creo que la tradición es muy clara en muchas cosas que sí, uno puede innovar, uno puede, pero hay Claro. límites que están puestos ahí para saber si estoy canalizando desde dentro o estoy canalizando, como tú dices, eh, Bueno, es por que, es que hay un cuento que me han contado varias veces de un rabino que estaba estudiando y estudiando y estudiando y tratando de entender algo y tratar de entender algo y no lo entendía y finalmente lo logra entender. Ujú. Y 2 horas después está escuchando a dos personas que limpiaban ahí la sinagoga y empiezan a hablar exactamente lo que a él le costó meses aprender, ellos lo dijeron así. Y el Ujú. profesor de este le dice, bueno, lo que pasa es que tú bajaste la información y ellos ahora la están recibiendo, pero gracias a ti. Entonces, para Total, mí eso es un poquito, ¿no? Puede ser que yo soy el que escribió el libro o escribió el curso, eso, pero muy probable que la información la haya bajado otra persona en otro lugar y yo ni enterado. Entonces, creerse total, que tú te lo bajaste porque sí puede ser complicado. totalmente de acuerdo. Pero Gané, ya con eso me voy a mi casa feliz. es un mundo de nuevo. Estamos en un mundo donde casi no hay reglas, Mm. donde hay poca información, donde cada uno pues dice, hace lo que quiere. Y normalmente yo siempre, aunque soy una persona con un alma un poquito revolucionaria, creo que un reino mediocre es mucho mejor que una buena anarquía. Lo digo, Mm. lo digo con... Ok. ¿Por qué? Por los peligros que pueda traer. La mucha luz descontrolada, sin límite, termina siempre mal. Es mi experiencia, lo que he leído, lo que se me ha transmitido. Entonces, Sí. tenemos maestros, tenemos libros, tenemos tradiciones, tenemos personas que nos han entregado conocimientos muy maravillosos. Sí. Claro que después hay diferentes líneas. Uno dice, yo quiero seguir esto, otro quiero seguir esto. Eso ya es... Sí. Pero básicamente, si tienes una tradición que lleva 2000 años teniendo buenos resultados, Ujú. vives seguro. Sí, te entiendo, pero también hay una parte de mí, el cineasta, el escritor, que siempre tiene que challenge all the ideas para encontrar la verdad y para encontrar la propia autenticidad mía, ¿no? Total. Y te digo, a mí me pasó algo, yo escribí un libro sobre la vida de Moisés vista a través de un ojo de un cineasta. Y todo a través de el fragmento de decir, ¿qué pasa si vemos toda la historia de Moisés como un mapa de las emociones y cómo transformar el dolor en causa? Ese fue el premise original. Sí. Pero el premise vino porque en Kippur, literal, del Kippur en la noche al día siguiente, soñé y en el sueño venía un rabino, me mostraba una línea en la Torá, yo la leía, le digo, no entiendo qué dice, o sea, obviamente en hebreo, imagínate, medio dormido, no entiendo nada. Se ríe, me vuelve a mostrar, veo una palabra en inglés y de ahí me despierto y empiezo a buscar qué es esto, qué es esto, qué es esto, y termino en mi research con solo esas palabras conectando a Moisés, a Kippur y a Purim. O sea, esas tres Ujú. cosas. Y yo, bueno, ¿sabes qué?
esto es una señal, empieza a escribir tu libro. Y empiezo a escribir y empiezo a escribir. Cuando llego al cuarto capítulo, estoy escribiendo sobre cuando Moisés habla con Dios en el arbusto y el fuego y pongo una línea en específica que es yo soy el que soy o algo por el estilo. O sea, se me van ahora las palabras. Yo no soy rabino, entonces yo soy cineasta. Y en todas estas termino el capítulo, me voy a bañar y yo cuando me baño como que me despejo mucho y entra una idea de busca el nombre de este ángel. No voy a decir el nombre porque hay gente que no le gusta decir y por respeto no lo voy a decir, pero es el ángel, es un ángel que está muy relacionado con Enoch y con un montón de cosas. Matat, le llamamos nosotros. ¿No? Te lo dejo, sí, no sé, o sea, por ahí empieza el nombre. Esa es una Sí, parte ese del sí. nombre. Ajá, Sí, sí, así le llamamos nosotros para no decir el nombre. ok. Es Matat. que claro, hay gente que lo dice, hay gente que no, entonces yo por respeto digo, yo no lo digo y ya, y es más fácil porque esto uno nunca sabe a quién le va a llegar y no quiero estar, bueno, anyway. Y dice, saca la gematria de ese nombre. Eso fue todo, o sea, como que esa fue la, bañándome, o sea, no estaba pensando en meditar, yo no estaba con, saco la gematria, saco los números, me sale 314. Yo estaba obviamente en la historia de Moisés, entonces el libro Éxodo, y digo que 314, 314, digo, chapter 3, verso 14. Y cuando voy, literal, la frase que te cae ahí es, yo soy el que soy. Y cuando empiezo a averiguar, ese ángel está conectado a esa palabra y Purim también está conectado porque es Panim y ese es el sobrenombre y que Esther es Panim y no sé qué. Y yo empiezo a alucinar porque digo, no puede ser, ¿cómo puede ser que yo soñé hace 6 meses estas tres palabras y de repente todo se conecta a través de una frase, en una cosa, en una... y ahí es donde yo digo, ¿de dónde sale toda esa información? Y sí, asusta un poquito, pero al mismo tiempo es como que vas bien, es claro. Y ahí iba mi pregunta, es, ¿está bien lo que estoy haciendo? O, mira, sigue con cuidado porque no sabes a qué te estás conectando. Y es una necesidad sincera de en verdad saber a qué sí, a qué no, cuándo sí, cuándo no. Yo no creo que es sigue o no sigue. Obviamente que debes seguir y debes escribir y debes hacer y debes... Pero siempre, siempre desde la humildad. Como lo haces, como sé que lo haces y eso, el hecho de que lo hayas recibido no significa que no puedas recibir el feedback y que alguien te diga, oye, pues este verso, pues quizás no sé, es así, es así, y pues lo cambio, lo rectifico. Claro. Yo creo que está maravilloso y que es hermoso el camino de poder conectar y de poder sentir y ver más allá y experimentar más allá y que una verdad se te vaya abriendo delante de ti. Y como he dicho antes, con humildad, con lógica y raciocinio, porque también hay mucha gente que se va por ese lado a lugares que después ya no los devuelves nunca más. Y sabiendo que mis revelaciones personales, pues muchas veces yo las veo como muy grandes y como si fueran lo único en el mundo, no digo que sea tu caso, pero pues a mí me ha pasado también. Y después me doy cuenta que pues no son las únicas. Y Sí. a nadie le importa. Una vez, sí, y quizás a nadie le importe, una vez le fui a uno de mis maestros, estaba bastante confundido y le dije, ¿cómo puede ser? ¿Quién tiene la verdad? Él dice que se le reveló el profeta Elías. Él dice que se le reveló el profeta Elías. Este dice una cosa y el otro dice la otra. ¿Cómo hacemos? Y me dijo, te lo explico. A él se le reveló el profeta Elías y le dijo una cosa, y al otro se le reveló el profeta Elías y le dijo otra cosa. ¿Cómo? Me dijo, digo, no, me dijo, cuando seas más mayor lo vas a comprender. Claro. Entonces no sé si lo comprendí aún, pero creo que lo voy comprendiendo, que cada uno tiene su camino, que Eso. ningún camino es absoluto, que hay diferentes, siempre hay diferentes niveles. Y si hay límites claros en los bordes, dentro de Ujú. esos límites nosotros tenemos que desarrollarnos al máximo y buscar al máximo
Y hoy en día nos quieren poner esos límites muy pequeñitos para que no podamos pensar, ni preguntar, ni hacer nada. Pero esos límites no son tan pequeñitos como nos los pintan. Tienen mucha más libertad de lo que nos dicen. Tenemos que aprovecharlos y hacer. Me encanta que cerraste con eso, porque yo lo veo así también, de que somos 8 billones de personas, hay 8 billones de caminos, y puede ser que a ti te digan, no manejes en Shabbat, y a mí sí maneja en Shabbat, y los dos están bien. O sea, es un ejemplo estúpido, o sea, simplemente es por... No estoy diciendo que la gente tiene que salir a manejar en Shabbat, pero yo sí creo que hay Pero 8, de hecho, cada quien tiene su... es lo que una de las cosas que el judaísmo dice es que no todo el mundo tiene que cumplir las mismas cosas. Exacto. Creo que somos de las pocas religiones que dicen, nosotros vamos a cumplir el Shabbat. Pero hay otras personas que no tienen que cumplir el Shabbat. ¿Qué hace el domingo? Va en el domingo. Me No, de verdad. encanta. Hasta el No, me punto de... encanta. ¿Hasta el ¿Sí? punto de qué, perdón? No, hasta el punto de que uno de los grandes cabalistas compara las diferentes religiones con las mujeres. Ok. Dice, yo tengo mi mujer, tú tienes tu mujer. ¿Está mal que tú tienes tu mujer? No está mal que tú tienes tu mujer. ¿Está mal que yo tengo mi mujer? No. Si tú miras a mi mujer, ya vamos a hablar de otra manera. Y si yo me meto con mi mujer, entonces vamos a hablar de otra manera. Claro. Pero el hecho de poder saber y respetar que el otro tiene su camino y bueno, todas estas cosas también tienen su sabiduría y orden y cómo Dios ha ordenado los diferentes caminos y esto es trepidante y es algo que se estudia también mucho en la Kabbalah, el sentido de por qué han tenido que existir estos caminos, estas religiones y estos de esto. Y todos tienen su lugar. Sí, me encanta. Gracias, porque aparte siento que cuando tú abres todos estos temas de conversaciones, también unes a mucha gente. Una de las cosas que a mí más me impresiona es ver los comentarios dentro de tus videos, porque el 70% son, yo no soy judío, pero gracias. Yo no soy esto, pero lo otro. Gracias por... Y creo que de cierta forma unes a toda la gente que está buscando algo en común, y creo que a la final eso es lo más importante de la raza humana, es buscar esa unificación del ser humano sin perder tu identidad, mantener tu autenticidad y aceptarla del otro, y quererte y querer al otro, y poder sentarte en una mesa y tú ser de una manera, yo de otra, y los dos aceptarnos, que creo que eso se está perdiendo, y espero que con tus videos y con las cosas que haces, por lo menos recuperemos esa forma de agree to disagree de una forma cordial. Muchas gracias, en verdad. No sé si quieres decir algo más para cerrar, un mensaje para la audiencia, lo que quieras. Te dejo el micrófono y con eso. Para aceptar, para terminar, quiero decir que creo que el fin no es solamente aceptar al otro. Aceptar es, yo creo que hay un fin más grande y es ver que el otro tiene su lugar en un contexto en el cual no existes tú solamente, sino que en el momento en el que estamos de nuestra historia, ahora esto que está allí también es necesario y por eso Dios lo puso ahí. Si no fuera necesario, no estaría allí. Y que las cosas tienen su lugar y tenemos que aprender a ver también cómo nos complementan. Entonces creo que no es solo aceptar, sino es ver y darle el lugar a lo demás, a lo que no es como nosotros. Y creo que eso es algo muy bonito de lo que hemos dicho antes, que nosotros podemos ver y ver la historia y ver muchas cosas que otras religiones han hecho que nosotros no hemos hecho y que nosotros nunca hubiéramos podido hacer. Y qué bueno que estuvieron ahí para hacerlo. ¿Ok? Y así con muchas filosofías y así con muchas cosas que, ok, Dios también los puso allí, porque Dios le dio una misión a todos, no solamente a nosotros. Y eso es una manera hermosa de ver el mundo. ¿No? Eso no anula que pues, veamos que haya diferencias y que haya discusiones, al revés, las discusiones y las diferencias y el
discutirnos por una verdad, eso hace que la verdad se eleve, Mm. si se hace desde el punto en el que dije antes, de entender que aún así hay un lugar para ellos y hay un lugar para ellos y hay un lugar para todos. Así que esa es una visión distinta. No, Bueno, gracias. muchísimas gracias. Gracias a ti, en verdad. Qué honor, en verdad, poder hablar contigo una horita y debatir cositas y hablar cositas que no hay con mucha gente con quien poder hablarla. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti.